Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es sábado 30 de abril. Vamos a empezar esta sesión que tiene por nombre Periodismo Dada, periodismo más allá de lo tradicional y más allá de lo obvio. Para esto nos acompaña un multifacético periodista que se llama Pere Ortín. Pere Ortín fue exdirector de una revista de crónica viajera y de estilo de vida viajero que se llama Altair Magazine. Ha colaborado en distintos proyectos. Recientemente fue coordinador y editor de un proyecto que se llama Élites sin Futuro, sí, Élites sin Destino. Eh, y es pues uno de los principales impulsores, el principal impulsor de esto que llamamos el prismo Dada. Entonces vamos a conocer un poco a qué se refiere este término, por dónde va y por qué sobre todo es importante de pronto parar un momento y reflexionar, cuestionar con mirada crítica un poco lo que hacemos. Creo que es muy habitual que en el periodismo estemos haciendo y haciendo y haciendo y no nos detenemos a pensar por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que hacemos lo que hacemos. Entonces, esta sesión es la segunda ocasión que Pere nos acompaña en la red LATAM de jóvenes periodistas, pero ha sido muy útil justo para parar un momento, cuestionarnos, conversar y platicar. Entonces, antes de darle la palabra a Pere, me gustaría nuevamente pedirles a algunas personas que se presentaran, si pueden poner sus cámaras también se los agradecería. Pero vamos a empezar con, no sé si estás, Sally, por ahí. Hola, sí estoy, pero no puedo prender mi cámara porque estoy en la calle. Ok, Soy Sally Javier, de Perú, periodista freelance en el diario El País. muy bien, Sally, ¿qué tal? Andrea, Andrea Fajardo. Hola, soy Andrea, mucho gusto. Ay, perdón. Soy venezolana, soy periodista cultural y actualmente vivo en México, en la Ciudad de México. Y bueno, nada, estoy muy emocionada por esta sesión. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Andrea. Isabela. Hola, mucho gusto, Pérez. Yo, Isabela, también soy una periodista venezolana, vivo en Caracas y bueno, muy emocionada por. Bueno, ahí se cortó un poquitín, pero ella es Isabela Reimi desde Caracas. Diana. Hola, no me funciona bien la cámara de este teléfono, pero nada, mi nombre es Diana Cid, soy periodista también de Venezuela, pero vivo actualmente en Madrid, España y nada, soy periodista freelance. Muy bien. Y últimos dos, Alejandro Mendoza, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Mucho gusto, Pere, en conocernos. Yo soy de aquí de México y actualmente trabajo para Ruido en la Red. Tengo 23 años. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y terminamos con Eli. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Eli, soy periodista cubana, trabajo en El Toque y actualmente vivo en Madrid. Muy bien, fantástico. Bueno, pero pues hay más personas, pero en realidad no quisiera también demorar demasiado tiempo. Son personas todas de la red LATAM de jóvenes periodistas. La red, como sabes, es una iniciativa que aglutina, identifica, impulsa a periodistas de más de 20 países de toda la región, con el ánimo de aprender, conversar y también generar periodismo. Entonces, pues todos tuyos, querido. Entonces, Bueno, primero gracias Jordi y a todo el equipo de la red, siempre el cariño, el respeto y la admiración compartida por el proyecto que construyen cada año y cada año y cada año, y también por la manera en cómo lo desarrollan con gente con la que luego, posteriormente,
en muchos casos en estos años pues he ido desarrollando relaciones de amistad, de cariño y de respeto, porque estas cosas van mucho más allá del periodismo, con todo lo importante que el periodismo es, ¿no? Ahora me hacía gracia porque Alejandro sí lo he visto en Ruido, entonces pues yo soy seguidor de Ruido. Entonces, ya lo tenía controlado Alejandro de Ruido en la Red y tal, que felicidades chicos por el trabajo que hacen, chicas, me encanta y son unos fenómenos y unas fenómenas y estoy súper orgulloso de ustedes, de Ruth y de todo el equipo y muy feliz de Alejandro de que estén acá. Y a todas chicas, chicos, para mí es un honor y un placer compartir este rato aquí con ustedes. Me gustaría que no fuera a través de una pantalla, yo soy muy digital y muy, muy analógico y muy poco, muy táctil, muy, pues ya ven, muevo mucho las manos y todo ese tipo de cuestiones. Y, en fin, tendremos oportunidad de conocernos en persona. Me pide Jordi un poco la reflexión asociada a esto que yo llamo periodismo dada, perdón, que es mi reflexión que se contrapone un poco a la visión que yo tengo de lo que yo llamo periodismo gaga. Y no tiene que ver nada con la diva del pop, con Lady Gaga, tiene que ver con las dificultades de determinado tipo de periodismo para vivir en el siglo XXI, ¿no? Y que utilizo la expresión gaga para aquello que está roto, oxidado, viejo, que es disfuncional, con todo el respeto para nuestros grandes y adorados adultos mayores, como dicen en México, a los cuales todos adoramos, ¿no? A nuestros abuelitos y abuelitas. Entonces, esta idea de gaga tiene que ver para mí con, después de haber ejercido muchos años el periodismo en eso que se supone que es el periodismo convencional, pues yo he escrito en periódicos, he dirigido revistas, he trabajado en la televisión pública en España, he hecho películas, documentales, bla, 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 todo este tipo de cuestiones. Estas cosas que, bueno, cuando cuento depende de qué cuestiones, depende de qué entornos y especialmente con periodistas jóvenes, pues se supone que son muy importantes, ir a la guerra y estar en África y no sé qué, y el genocidio y los combates en Angola o en Mozambique o en lugares de estos que se supone. Bueno, no entiendo, nunca he entendido bien por qué te hacen un buen periodista, ¿no? Pues no sé por qué no se puede ser un gran reportero o un gran periodista de cocina y si hace falta ir a una guerra para ser un gran reportero, ¿no? Nunca lo he entendido. Yo he practicado todas esas cosas, he hecho tal. Y al contrario de lo que le sucede a gran parte de los periodistas de mi generación, yo tengo 53 años, el contacto y el trabajo con ese tipo de cuestiones y con el siglo XXI y con muchos de ustedes, muchas de ustedes me ha llevado a pensar que el problema del periodismo no es el propio periodismo en sí, sino es la manera en cómo hemos venido ejerciendo el periodismo durante los últimos decenios, ¿no? Y en esa incapacidad manifiesta de determinado tipo de estructuras periodísticas y también de nuestras cabecitas de adaptarnos y de evolucionar con lo que con mayor o menor fortuna sucede en la vida y que tiene que ver también con nuestra capacidad de adaptación a entornos, a modelos y a necesidades cambiantes, ¿no? Ustedes son jóvenes y tienen la capacidad para construir lo que yo llamo periodismo dada y que básicamente se centra en inventarnos una nueva tradición. Con todo lo ambicioso que suena eso, yo creo que el periodismo en este siglo XXI, ni siquiera yo lo voy a construir, van a ser ustedes, el mejor periodismo está por venir, lo tengo clarísimo, y no es simplemente una apelación populista al sentido de ustedes, jóvenes, que van a... No tiene nada que ver con eso. Ustedes hacen mejor periodismo del que yo hacía, ustedes trabajan muchísimo mejor, con mejores fuentes, con más rigor, con más fact-checking, con más capacidad, con más tal, de lo que yo lo hacía cuando tenía su edad. Y eso solo me hace ser optimista de cara al futuro. Al contrario de lo que sucede cuando voy a cenar con los periodistas de mi generación, que aparte de compartir cervezas, no comparto para nada su visión apagada, triste y destructiva de lo que supone este trabajo, este oficio o esta profesión o como cada uno considere que sea esto que hacemos, ¿no? Tengo absoluta y total confianza en ustedes y a partir de ese proceso es en el cual yo me enmarco, digamos, pongo un frame para poder trabajar de cara a construir juntos esa nueva tradición que yo llamo periodismo dada
en contra, jugando con la expresión, Dada, Gaga. Gaga oxidado viejo, Dada utiliza la expresión de las vanguardias del siglo XX en Europa y las ideas del arte contemporáneo en Europa para buscar la ruptura con una tradición burguesa que está oxidada. Ellos lo hacían con el arte contemporáneo y yo me planteo la idea de que nosotros y nosotras lo hagamos con el periodismo contemporáneo, que vive encerrado en lo que denomino, utilizando una expresión de la filósofa catalana Marina Garcés, prisiones de lo posible, cárceles de lo posible, que no existen en la realidad, que no existen de forma física, pero que condicionan la mentalidad a partir de la cual nosotros construimos nuestros periodismos. Esas prisiones de lo posible se centran en, básicamente, para mí, el triángulo, el eje del mal, que diría el antiguo presidente Bush de los Estados Unidos, se genera en una tradición con un triángulo que tiene que ver con la información, la noticia y la actualidad. Información, noticia y actualidad están destruyendo, desde mi punto de vista, el periodismo, porque lo han convertido en una especie de pasta gris, aceitosa, metálica, que no puede escaparse a esa prisión, a esa cárcel sin barrotes que se supone que tiene que ver con la manera en cómo nosotros contamos el mundo, explicamos el mundo, damos a escuchar el mundo a aquellos que tienen a bien escucharnos, vernos, leernos, ¿no? En cualquiera de los formatos y en cualquiera de las formas. Yo lo que me planteo todo el rato es una serie de preguntas sobre este ejercicio que hacemos y sobre la manera en cómo lo ejercemos y sobre todo también, y este sí es un fuerte statement, una fuerte declaración política, sobre cómo de alguna manera nuestro mal hacer está colaborando en que, como dirían nuestros hermanos ticos, el planeta no funcione un poquitico mejor. Nosotros estamos colaborando con nuestro trabajo, con nuestras formas, con nuestras narrativas, en que las cosas no estén funcionando mejor. No estoy autoacusándonos como una especie de seppuku ritual, de un harakiri de los samuráis en el antiguo Japón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo necesitamos revisitar una tradición, básicamente, cuidado con esto, una tradición anglosajona, generada a partir de la invención por el señor Pulitzer de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, para mí, el centro satánico del mal, la Universidad de Columbia y el señor Pulitzer, que definen una estructura narrativa a partir de la cual esa cosa que ellos dicen en su tradición anglosajona, calvinista, racionalista, neopositivista y naif, ¿vale? Si quieren luego hablamos de filosofía, que dice que la realidad puede ser explicada a través de mecanismos concretos como las palabras, las imágenes y tal. Y que dice además, que nos dice hasta hoy, que además esa realidad y esa supuesta verdad en singular y en mayúsculas puede ser verificada en función de unas cosas que ellos llaman hechos fácticos y que además desprecian en gran parte de los casos todos los condicionantes que tenemos todos los seres humanos a la hora de relacionarnos entre nosotras. Básicamente el 80%, a veces hay neurobiólogos que hablan del 90% de nuestras relaciones, de nuestras maneras de comportarnos, que de ninguna manera tienen que ver con ningún hecho fáctico y que son básica, total y absolutamente sentimentales. Yo les voy a contar un ejemplo de una cosa que me sucedió en Australia, reporteando con aborígenes australianos en una zona del desierto, en el centro de Australia, una zona súper jodida, una sequía muy fuerte. Pues estas poblaciones aborígenes australianas, a pesar de que Australia es un gran país, bla, 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 la democracia, no sé cuántos, tal, el PIB, ¿no? Todo, siguen estando muy jodidas, muy abandonadas y tal. Yo hice una entrevista a un señor, a lo que llamaríamos un healer, un curandero, en el sentido tradicional, en el que hablábamos de sus tradiciones y de cómo ellos se contaban la historia, se cuentan las historias, ¿no? Relacionado con cómo se mueven por los caminos del desierto del centro de Australia. Y recuerdo que una de las frases que más me sorprendió, yo le pregunté, me contó una historia y, oiga, ¿y a usted esto quién se lo ha contado? Yo buscaba, pues yo fui entrenado, como todos hemos sido entrenados, en los hechos fácticos y toda esta, perdón por la expresión, como diríamos en México, mis hermanos mexicanos dirían, toda esta mamada, ¿vale? Yo fui entrenado así, entonces buscaba la facticidad
de un señor que me estaba contando una historia. Y el señor me respondió con total brillantez: esto me lo ha contado el viento. Esto me lo ha contado el viento. Evidentemente me destruyó, zasca, que dirían en España, zasca, o sea, me abofeteó, porque era de tal potencia el argumento que esto del periodismo que yo estaba intentando hacer estaba en muy quinta división debajo de esa potencia letal que tenía ese señor cuando me decía: me lo ha contado el viento. Entonces, yo siempre recuerdo esta expresión, llamaría a mis colegas de estos de la Universidad de Columbia o del New Yorker o del New York Times y tal: a ver, cabrón, hazle fact-checking a esto. Hazle fact-checking a esto. ¿Ok? Entonces, digamos, ponemos el framework en ese espacio en el que yo quiero moverme, con la necesidad específica que yo planteo en una crisis. Ahora os he preparado unas notas para que reflexionemos y pensemos juntos a base de unas preguntas. Estamos construyendo un mundo que no existe más que en las cabezas de una determinada tradición de contar el mundo, de contar la realidad, que no es ni la más importante, que no es la dominante y que además solo se refiere a básicamente tipos que son como yo: europeos, blancos, occidentales, etcétera, etcétera. En mi caso, heterosexuales y tal, bla, 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 bla. Le ponéis todos los layers que queráis. Y resulta que los otros 7.000 millones de seres humanos quedan fuera de esa tradición. Pero resulta que la mía es la válida. La mía es la válida. Es minoritaria, no representa a casi nadie, solo representa a unos cuantos que tienen la melanina como yo, o que tienen los ojos claros como yo, o que viven en un lugar que se llama Europa como yo. Y resulta que esa es la válida. O sea, esa es la manera en la cual hemos decidido que, bueno, pues que se cuenta, en nuestro caso los periodismos, y en otros casos la academia, la sociología, la antropología, tal, X. Ahí no me meteré porque no es mi campo y de eso no puedo hablar, ¿no? Por ejemplo, os pongo un caso muy claro. ¿Dónde está escrito que la meteorología en un periódico tenga que decir los grados centígrados, en el caso de Europa, y no la sensación térmica que tienen los seres humanos? ¿Dónde está escrito eso? ¿Por qué es más importante decir 14 grados, que es la temperatura que marca el termómetro en grados Celsius, que la temperatura de sentimiento real que tienen todos los seres humanos? En ese caso, por ejemplo, un día normal en Barcelona podría ser de 8 grados. ¿Por qué es más importante los 14 que los 8? Si lo que yo siento como ser humano son 8 grados y no 14. ¿Quién ha dicho que los 14 grados sean más importantes que los 8? ¿Cuál es realmente el valor a la hora de enfrentarse a la realidad? ¿14 grados centígrados o 8 grados centígrados? ¿La sensación térmica es lo mismo que la temperatura? Evidentemente no. ¿Por qué elegimos contar solo la temperatura y no la sensación térmica? Bueno, pues hay un debate ahí que me parece muy relevante y además creo que, bueno, luego me criticáis y tal, pero visualmente es brutal. O sea, elegir decir 14 grados o elegir decir 8 grados cambia la realidad. No hace falta leer a Foucault Las palabras y las cosas, que os lo recomiendo que lo leáis, pero si no queréis leer, eso es muy sencillo. 14 grados y 8 grados. ¿Cuál es lo importante para los seres humanos? Sin duda, los 8 grados. ¿Qué hacen los periodistas? ¿Qué hacemos nosotros? Decir que hay 14 grados. Ok, está bien. No significa nada. A lo que voy, de fondo, es que esa manera de contarnos el mundo, esa manera de definir, trazar, escribir los mapas del mundo, en nuestro caso periodísticamente, a través de unos ejes que tienen que ver, repito, blancos, occidentales, racionalistas, neopositivistas, naif, que explican una supuesta verdad única, exclusiva, total, válida para el universo de los 7.600 millones de seres humanos que somos. Eso está total y absolutamente en discusión desde mi punto de vista y yo creo que el periodismo, los periodistas, los periodismos, debemos hacer un esfuerzo muchísimo mayor, uno, para autocriticarnos y dos, para tomar posiciones políticas, y cuando estoy hablando de la polis, en contarnos las realidades desde otros puntos de vista, con otras miradas, con otros presupuestos, con otros planteamientos y con otras ideas. Básicamente, lo que estoy diciendo es que debemos inventarnos una tradición alternativa o unas tradiciones alternativas a la anglosajona, a la de la Universidad de Columbia, a la de los hechos fácticos
a la de ese triángulo satánico de información, noticia y actualidad. Yo creo que ahí se esconde el espíritu de Satanás. Yo soy ateo, pero bueno, utilizo la figura de Satanás como el lugar del mal, ¿no? Y creo que además, cuidado porque esto es muy importante, siguiendo a Bertolt Brecht, bondad nefasta, sentimientos inútiles. Estamos colaborando sin querer, en la mayoría de los casos, y de muy buena fe, tratando de trabajar con esas ideas fácticas, estamos colaborando con el mal en muchas de las situaciones que contamos, porque estamos vendiendo nuestro trabajo a través del mal y no a través del bien. El otro día estaba en casa aquí en Barcelona mi adorada Daniela Rea, periodista mexicana. Léanla, por favor. Daniela es una de las... me emociona hablar de Daniela. Es una de las grandísimas periodistas que hoy escriben en esta lengua en la que estamos hablando, ¿no? Y comentábamos, en México, por ejemplo, es el caso que más conozco. Mi ex es mexicana y mi vida he vivido muchos años en México. Tengo muy buenos amigos y mi vida es México también, ¿no? En México mueren alrededor de entre 38 y entre 39.000 personas asesinadas cada año en actos violentos. Es una cifra terrorífica, terrorífica. En México nacen 2.400.000 largo mil seres humanos todos los años. La mayoría del periodismo se dedica solo a contar la muerte. De 38.000 desgraciadas, no estoy para nada asumiendo la idea de que no se deba contar la muerte, pero ¿dónde están los 2.400.000 seres humanos que vienen al mundo a vivir para tratar de construir algo diferente? Muchos de mis amigos cincuentones como yo con ganas me dicen, no, pero tú eres un soñador, esto no vale para nada, esto que dices son tonterías y tal. Yo creo que contar el mundo hace mundo. Contar el mundo hace mundo. Contar la vida hace vida. Contar muerte hace muerte. Repito, no es mío, Michel Foucault, Las palabras y las cosas, os recomiendo mucho que lo leáis. Contar muerte hace muerte. He debatido esto con mis hermanas, Daniela Rea, Marcela Turati, a las que adoro en el trabajo, defiendo lo que hacen con el trabajo en México, en el caso de México, las fosas y todos los desaparecidos, etc. Pero cuidado, cuidado, Bertolt Brecht, bondad nefasta, sentimientos inútiles. No estamos consiguiendo, y es una cosa terrorífica de decir, que el mejor periodismo, desde mi punto de vista, que se está haciendo hoy en español, se hace en México, pero no en México, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Hermosillo, en Monterrey, en 1.000 millones de sitios. Se está haciendo un grandísimo periodismo, grandísimo, pero la sociedad mexicana no mejora. El periodismo no sirve para mejorar las sociedades. A corto o medio plazo no sirve para eso. Nosotros nos ufanamos, sacamos banderas, y decimos, es que el periodismo ayuda a la democracia, a la sociedad y tal. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Y eso dónde lo pone? ¿En qué capítulo de los libros de los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí pone que el periodismo mejora las sociedades? Perdón, ¿puedo discrepar? Levanto la mano así y discrepo. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone que nuestro periodismo mejora las sociedades? ¿Dónde está escrito eso? Porque yo no lo he visto. He visto en los peores lugares del planeta, he dormido en chabolas, en Kibera, en Nairobi, en Ecatepec, donde queráis. Hace poco estuve en el Sassam, en la frontera entre Arizona y Sonora, viendo y recogiendo muertitos con mis amigos y tal, migrantes, nicaragüenses, gente que intenta pasar por esa parte jodidísima del desierto, desde Altar hasta Tucson. Yo no he visto que hacer el mejor periodismo ahí ayude a nadie a que esto funcione, ¿no? No he visto, no lo veo. Y, digamos, me sorprende la poca capacidad que tenemos de autocrítica en el sentido de pensar profundamente si esto que estamos haciendo realmente ayuda o no a nuestras sociedades, ¿no? Les voy a reflexionar. Les he preparado una serie de preguntas, voy a compartir ahora la pantalla y así no les voy a contar quién soy porque ya me conocen, entonces, ¿lo ven bien? ¿Me dicen si lo ven bien? Sí, perfecto. Vale. Perfecto. Esto ya saben, bueno, algunos de mis trabajos, películas, documentales, en fin, si les gustan los aparatitos digitales y los teléfonos celulares, vayan a ver losdesiertosdesonora.com, un documental interactivo que hicimos dirigido por Patti Godoy sobre que liga literatura, la novela Los detectives salvajes
y el espacio físico de México, o la revista Curarnos, que hicimos durante la pandemia, una revista cultural para demostrar que se podía hacer cultura en WhatsApp y que no era una cosa muy extraña, que se podía hacer sin problemas. Visiten, Jordi les hablaba de este proyecto que acabamos de hacer, que es un proyecto que para nosotros ha sido muy importante, Élites sin Destino, un análisis crítico de cómo las élites LATAM, las élites desde México hasta Chile, se están robando a las sociedades, están destruyendo los países, cómo las élites son gran parte de los problemas sociales, y ahí es una cosa que me sorprende mucho. Este proyecto ha sido muy difícil de hacer porque casi nadie habla de las élites. Como dice Alma Guillermo Prieto, la gran periodista mexicoamericana, dice que los periodistas estamos muy, muy tranquilos haciendo pobretería, como define ella, ¿no? Pobretería, todo el día hablando con pobres y contando historias de pobres porque sabemos que los pobres no tienen abogados que nos vayan a demandar, ¿no? Entonces, por eso no hacemos historias de las élites, porque, perdón por la expresión, no tenemos arrestos. Hubiera utilizado otro sustantivo, pero ya se lo imaginan ustedes, ¿no? Es más fácil hablar de historias de pobretería todo el día que hablar de los ricos, que hablar de las élites, que hablar de los ladrones de verdad. Y cuando hablamos de los ladrones de verdad, el problema de fondo es que Panama Papers, etcétera, etcétera, ninguno de esos ladrones acaba en la cárcel. Y el único que acaba en la cárcel, sigue en la cárcel, es... quien ustedes saben, Wikileaks, y él sigue en la cárcel y ninguno de los ladrones ha ido a la cárcel, ninguno de los, al menos esta mañana estaba mirándolo para comentarlo con ustedes, hasta donde yo he sabido, LATAM no hay ningún ladrón en la cárcel de los Panama Papers, y españoles tampoco, o sea que a veces como que nos ufanamos, ¿no? Derribamos presidentes, hacemos caer redes y tal, y no es cinismo, de verdad que respeto mucho a los compañeros y los adoro, y algunos de ellos son amigos, que hacen estos trabajos. Lo que me sorprende, me fascina en el sentido negativo de la palabra, es que no duden de la utilidad de aquello que hacemos, ¿no? No porque el periodismo tenga que ser nada útil, porque no tiene por qué serlo, al menos de entrada, sino simplemente por el hecho de que dudemos de lo que hacemos, ¿no? Algunos de los trabajos, bueno, no me extiendo, acabo de sacar, esta semana presentamos una novela gráfica donde reflexionamos sobre el colonialismo español en África Negra. Guinea Ecuatorial es el único país de África Negra en el que se habla español y donde hay un colonialismo, o sea, hubo una historia de colonialismo racista español que casi nunca se ha discutido. En fin, todo este tipo, ya ven un poco en los materiales y en los tonos en los que yo me muevo, ¿no? Y les recomiendo mucho también, si tienen un rato, que exploren El mejor periodismo está por venir, que es una web en la que, bueno, pues hemos tratado de reflexionar bueno, sobre esto que hacemos. No, ¿ven la web? ¿Ven la página? ¿Ahora? ¿Sí? Les voy a poner un videíto muy sencillo que es como también un statement de cómo nos hemos manejado nosotros en este último proyecto, que es el que estoy ahora por presentar, ¿no? Perdón, Sigo pero viendo la presentación. estamos viendo el listado que se llama El mejor periodismo está por venir y no estamos viendo la web, perdón. Ok, vale. Voy a ver, compartir web. Perdón. Compartir pantalla. Ok, vale. Ahora sí lo vais a ver. ¿Qué esperamos, evidente? Bueno, esto es una web. Ahora sí la veis, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues, a ver, yo básicamente lo que he querido con esta web es hacer todo lo que no se debe hacer en una web, que es, bueno, ya veis, este es el mundo en el que yo me planteo que debemos movernos, construyendo de otra manera, ¿no? Se llama Error 404 y bueno, es una web en la que vais a encontrar todo un proceso de trabajo a partir de 10 ideas con las que he tratado de reflexionar sobre el periodismo, sobre lo que hacemos, a partir de, bueno, de ideas concretas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo concreto y luego una reflexión y a partir de ahí podemos comentar algunas cosas, si les parece. A ver, permitirme a ver, que cargue.
¿Lo ven? ¿En YouTube? ¿Sí? Ok. Me presento. Soy Pere Ortiz, periodista, y en nombre de la FES y de todos nuestros colaboradores les doy la bienvenida a esta nueva temporada del Mejor Periodismo está por venir. En temporadas pasadas dialogamos con periodistas que admiramos y que nos gusta cómo piensan y cómo practican este oficio de contarnos el mundo desde la realidad. En esta nueva temporada cambiamos radicalmente de punto de vista. Con idea de abrir lugares para el pensamiento crítico, vamos a plantearnos muchas preguntas sobre lo que hacemos, con esa visión impropia que desencadenan las pasiones inapropiadas, las dudas inesperadas y sus consecuencias imprevistas. ¿Y si no aceptamos las respuestas disponibles que ofrece el periodismo sobre su propia condición? ¿Y si repensamos el periodismo como ensayo creativo que construye nuevas formas de relacionarse y representar eso que, a falta de mejor definición, llamamos realidad? Este tiempo de colapso que vivimos es una gran oportunidad para pensar en colectivo el sentido de los periodismos que hacemos, para desafiar el dominio del periodismo informativo tópico, convencional y cliché, para tejer nuevas complicidades con otras disciplinas del conocimiento humano, para dudar en conversación e inventarnos una nueva tradición que se desafíe a sí misma y que nos desafíe a nosotros desde la belleza única que se esconde en todo signo de interrogación. Vamos a explorar desde fuera del periodismo algunos de los muchos caminos contradictorios y paradójicos por los que podemos contaminar nuestros periodismos. Ya no se trata solo de discutir lo que hay, sino de proponer otros periodismos, mutantes, forajidos, anfibios, bastardos, fronterizos, carnavaleros, dada, performativos, ecofeministas, dibujados y desdibujados, con datos y hechos o no, cantados, cultivados y cosechados, siempre vividos y sentidos, basados en hechos reales. Y lo vamos a hacer con una curiosidad heterodoxa y antidogmática, con la que, de momento, les invito a pensar en colectivo. ¿Me acompañan? Bueno, pues esto es un poco el proceso que estoy siguiendo ahora, y me gustaría que vieran una de las piezas que les voy a plantear. Si me deja ver, aquí está, esto, negro. Esta. El otro día hablábamos en el... Si decimos estar comprometidos en crear sociedades más justas y menos desiguales, ¿por qué seguimos participando de ese mundo autoritario, machista, racista, clasista, neocolonial y extractivista, con un necroperiodismo que vive del capitalismo gore y que nos dice que el horror es lo habitual, que la adversidad, el desastre, el dolor y la muerte son las únicas vivencias cotidianas posibles para los seres humanos? La estetización de la violencia es peligrosa en el sentido que produce también y alimenta como esta vorágine de violencia. Le rôle de l'intellectuel est quand même celui du veilleur qui essaye de scruter dans la nuit les éclaircies qui annoncent l'aube. En voz alta, con colores o con blancos y con negros y con grises, en prosa o en verso, desde casi el infierno o con idea de acercarnos a ese inexistente casi paraíso. Con capitalismo gore me refiero al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por los tercermundizados de todo el mundo que se aferran a seguir las lógicas hiperconsumistas del capitalismo cada vez más exigente, y al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con la precarización económica, el crimen organizado, la construcción binaria del género y los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento. Para, a través de historias llenas de letras e imágenes que van mucho más allá de nosotros, entender también a todos aquellos humanos que tienen hambre o que recorren el mundo por obligación en el viaje más importante de todos los viajes, el de la migración forzada, que se enfrenta a la sinrazón del dolor, que señala siempre una frontera, cualquier frontera, toda frontera.
El sueño hermoso llega cuando se ha puesto de acuerdo el ritmo del propio corazón con el corazón del mundo. Qué sueño hermoso. No hay Estado que no lleve a cabo políticas racistas y genocidas. Por lo tanto, se va a determinar cuerpos válidos y cuerpos inválidos. Desde ese efecto liberador que nos protege frente a esas identidades restrictivas y agresivas que siguen hoy como ayer, armadas con himnos, banderas y siempre escondidas en un grito sordo entre la multitud. Bueno, a ver un poco el proceso que estoy siguiendo últimamente en este último año, en el proceso de reflexión sobre el periodismo Dada. O sea, lo que estoy construyendo es un paso diferente con, bueno, pues a la manera en cómo había estado trabajando todos los procesos que ven aquí en la pantalla, pues de collage físicos. Yo estoy interpretando el collage como la herramienta clave del siglo XXI, ¿no? Un lugar donde todo se mezcla, todo se une, todo se pega, todo se despega, ¿no? Y para mí es un poco como el lugar más interesante hoy en día para mi práctica de trabajo, ¿no? Y ven, pues esta es la web que estamos haciendo ahora con esta parte del trabajo. Y ven aquí, pues arriba tienen todos los vídeos con los diferentes elementos de la narrativa y aplicando la técnica del ensayo visual, ¿no? De cómo utilizar la potencia de las imágenes para discutir las propias imágenes y para discutir también lo que hacemos, ¿no? Jordi me había pedido que hablara de lo necro y también me gustaría que reflexionáramos antes de pasar, si quieren, a otras cuestiones sobre una idea que la he puesto aquí en la web y se la leo, ¿no? Si en algún momento de tu vida cotidiana te ves abrumado por las imposiciones facilistas de ese periodismo tópico, cliché, autoritario, machista, racista, necro, egoísta y dogmático, que te dice que el horror es lo único habitual, ese periodismo que dice decirte la verdad en singular y en mayúsculas, ese que dice que todo problema humano tiene una explicación sencilla y sin matices, grita: el mejor periodismo está por venir. Si consideras que muchos periodistas de todo signo y condición ideológica se parecen cada día más a traficantes de aire frito, vendedores de crecepelo, mercaderes del despropósito intelectual, profetas analógicos o digitales que trabajan en su propio interés, ajenos al disfrute ético de esa gran aventura humana llamada conocimiento, grita: el mejor periodismo está por venir. Reflexiona, fórmate, lee, observa, disfruta, dibuja, crea, recorta, pega todas las ideas a tu alcance y transfórmalas en acción práctica. Asume la responsabilidad inalienable de pensar en movimiento y contracorriente, de ir contra el dogma, todo dogma, de tomar las riendas de tus ideas y de tus acciones. Grita: el mejor periodismo está por venir. Contra la hiperrealidad de la hiperinformación, contra ese periodismo del horror y de la ideología neoliberal de una supuesta identidad individual, única, limitada y limitante, que niega el valor central de la interrelación colectiva, contra ese periodismo de la bulimia emocional excretada en forma de diarrea, de exhibismo sentimental para redes sociales. Grita: el mejor periodismo está por venir. A favor de un periodismo coral que participa del intento de crear un mundo un poco menos peor. Un periodismo vital y poderoso, respetuoso y generoso, cariñoso, empático y valiente, lento, muy lento, frente a la velocidad máxima del odio colectivo. A favor de un periodismo que no existe como algo dado, que tampoco es un fin que lograr, que solo es un proceso que se ejercita como una constante acción creativa y práctica que se desarrolla cada día, no para informar de las miserias de la vida, tiene muchas, sino para escupirle a la muerte inevitable y entender algo de lo que significa ser humano. Grita: el mejor periodismo está por venir, y en ese grito encontrarás, con algo de tiempo, esfuerzo, fortuna, sin estigmatizar el futuro y sus posibles utopías, algunas de las muchas vías de entrada al atractivo y complejo universo
de un pensamiento periodístico crítico, anfibio, fronterizo, forajido, feminista, antirracista, comunitario, carnavalero, antidogmático, curativo, diverso. Grita: el mejor periodismo está por venir, como anuncio de que aquí llega la nueva temporada del mejor periodismo está por venir. Y esa es una responsabilidad que sí me gustaría como compartir con ustedes, ¿no? En la sensación de que esto se está haciendo, de que lo estamos haciendo, y que desde mi responsabilidad de cincuentón, que no es la misma de la que tienen ustedes, porque el futuro es suyo, el presente también, pero el futuro más aún, tiene esa capacidad para desarrollar, ¿no? Bueno, como dicen en Colombia, yo ya me callo de esta vaina y a ver, cuéntenme qué les parece. Tengo muchas preguntas. Jordi sabe que me paso el día haciendo preguntas, que soy un poco grinch con las preguntas, pero no es nunca en mal plan, ¿eh? No vean en mí una actitud de joder a nadie, al contrario. Aunque parezca peligroso, soy muy amoroso y no... todo el mundo, yo adoro a todo el mundo, incluso a aquellos periodistas que dicen ser muy buenos, pero que son horrendos periodistas, pero no lo saben. Muy bien, Pere, pues muchas gracias. Ya empieza a haber preguntas. Quiero hacer una pequeña acotación antes de seguir. En este momento, en esta reunión, hay aproximadamente 6 o 7 personas de la anterior generación de la red LATAM, que cuando les dije que estábamos teniendo esta sesión, dijeron: necesitamos ir. Me hicieron un meme, que ahora te lo voy a pasar, donde te dicen: Pere, te queremos mucho. Yo también los quiero. Entonces, bueno, solamente quería decir eso. Hay algunas personas que en el chat de la sexta generación se preguntan que si has estudiado algo más allá de periodismo. Entonces, yo sé que sí, pero no sé si de manera muy breve pudieras contarnos un poco cuáles son las otras disciplinas a las cuales te has acercado, con las cuales has trabajado, y tengo ya una pregunta de Diana Cid. Entonces, te hago yo esta pregunta sobre tus estudios y luego vamos con la pregunta de Diana. Sí, yo estudié periodismo, como pues, la mayoría de ustedes, y luego estudié cine. Y luego, por lujo deportivo, estudié 3 años de biología, me interesaba mucho las ciencias de la vida. Y en la actualidad estoy cursando un posgrado en filosofías de los retos contemporáneos. O sea, me interesan muchísimo. De hecho, creo que los nuevos feminismos son posiblemente la cuestión más importante desde un punto de vista político, intelectual y social que ha vivido los seres humanos en los últimos siglos, ¿no? Y creo que los nuevos feminismos nos van a dar unas sorpresas, ya nos las están dando, pero más aún y tal, que nos van a ayudar a todos y principalmente a nosotros, los que hemos sido educados como hombres heterosexuales, machistas, bla, 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 ya se lo saben mejor que yo, a reeducarnos, no en el sentido mal, sino a poder vivir mejor en un mundo mejor y dejar de practicar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Así resumidito, ahora estoy estudiando mi posgrado en filosofía de los retos contemporáneos. Estoy leyendo a fondo a Judith Butler, a Donna Haraway, a Kuczynski, pues los feminismos bastardos, que me interesan mucho, el bastardismo y esas ideas de los feminismos desde Bolivia y tal, que me interesan muchísimo. Estoy leyendo mucho a las chicas que están destruyendo la literatura, Brenda Navarro me encanta, bueno, mis compañeras y mis amigas, claro, o sea, pues Marcela Turati, Daniela Rea, Pastrana, Shanique, o sea, bueno, ¿qué voy a leer? Muy bien. Eso es más o menos lo que estoy haciendo. Muy bien, pero muchas gracias. Ahora sí, entonces le paso la palabra a Diana. Hola, ¿qué tal? No sé, ¿me escuchan? Te escucho Sí, perfectamente. vale, ok. Hola, Pérez, ¿qué tal? Bueno, llevo un tiempo, la verdad, desde hace tiempo ya seguía tu trabajo a través de redes sociales y un poco las ideas del periodismo dada, pero siempre que me encuentro con lo que planteas y siempre que lo veo yo, bueno, mi trasfondo antes de entrar al periodismo era muy artístico, yo hice teatro, siempre estuve muy interesada en las artes y por eso me sentía tan atraída al periodismo dada, pero es verdad que siempre que he ido o he trabajado dentro de una redacción, aunque he intentado algunas veces como hacer propuestas quizás un poco más creativas o un poco más arriesgadas como a nivel artístico que se despeguen más de la parte periodística, me suelo encontrar con una pared en ese sentido. Y incluso cuando creo que eso puede ayudar a que la historia
sea como más vista o sea más accesible para quien lo recibe, ¿no? También es que yo al ser, como la mayor parte de mi carrera periodística ha sido como becaria, a uno le cuesta mucho como que salir de su zona de confort, ¿no? Y proponer cosas quizás un poco más arriesgadas, pero mi pregunta, que no sé muy bien cómo plantearla, pero es un poco cómo ves tú la cabida de la creatividad dentro del periodismo tradicional y cómo hacer un periodismo más dada dentro de ese periodismo tradicional, sobre todo en el enfoque como artístico o creativo del mismo. A ver, esta pregunta, gracias Diana, es una pregunta que siempre me hacéis, que siempre nos hacemos, ¿no? Yo creo que básicamente se trata de trabajar con otros medios no convencionales. Básicamente se trata de la misma manera que estamos planteando inventar una nueva tradición, se trata de inventar unos nuevos medios. Pero esos nuevos medios ya los estáis inventando. De alguna manera, bueno, yo porque los sigo y soy fan y tal, pero los Ruido en la Red en México, las chicas de Ruido en la Red en México y los chicos también, y Alejandro y el equipo, están haciéndolo. O sea, y pongo un ejemplo concreto, pero si vamos a Colombia, la gente de 070 lo está haciendo, la gente Mutante lo está haciendo, las chicas de Mutante. O sea, no creo que haya gran problema en no tener esos espacios. Lo único que aún no hay lugar para todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es imposible cambiar los medios convencionales. Yo he trabajado casi media vida ahí, no se puede. O sea, es darte contra una pared, lo que te sucede a ti no sucede a todos los demás. No se puede, y al final, al darte una pared de cemento, te haces daño, o sea, realmente te haces daño, ¿no? Otro de los problemas que comentábamos siempre con Jordi es esa idea de que ese tipo de periodismo fabrica vidas dañadas, ¿no? Estamos todos muy dañados haciendo este trabajo, ¿no? Por las horas, por el trabajo, por el insomnio, por la falta de sueldo, por la muerte de compañeros, por mil millones, por la violación de una compañera, por tal. Todo ese tipo de cosas que nos están sucediendo nos dañan muy profundamente, ¿no? Y tenemos, creo yo, que ese proceso de inventar una tradición requiere nuevos medios para esa tradición, que no son, con todo el respeto o no, El País, El Reforma, El Tiempo en Colombia. No, son otra cosa. O sea, el siglo XXI, vosotras estáis cambiando esto. Y de la misma manera que los feminismos van a cambiar las políticas de todos los países, les guste más o menos a los tipos que casi gobiernan en todos los países, los nuevos periodismos tienen que cambiar los medios. Si no se puede, pues habrá que crear otros nuevos. Mi respuesta para tu consulta, Diana, es muy clara. O sea, hay que hacer otros medios, tenéis que hacer otros medios. En otras tradiciones se inventó El Reforma o El País y tal, pues ahora habrá que inventar otras cosas y las tendréis que inventar vosotros. Muchas gracias, Pere, muchas gracias, Diana. Carlos, por favor. Hola, Pere, buenos días. Te saluda Carlos de Guatemala. En realidad mi consulta era muy parecida a la de Diana, entonces creo que ya nos respondiste, pero quisiera ampliar un poquito más esa. ¿Cómo, digamos, cuál es ese primer paso que habría que tomar para crear esos nuevos medios? Digamos, ¿cómo posicionarlos en un mundo en donde los tradicionales son los que predominan y los que ya están posicionados en las cabezas de las personas de la audiencia que usualmente no está tan acercada al periodismo y al consumo de la información? Digamos, ¿cómo lograr que los nuevos medios sean los que se conviertan en referentes para que las personas se enteren? Yo creo que, Carlos, que la pregunta la podemos reformular, ¿no? ¿Tú crees que realmente para la mayoría de las personas en cualquiera de los países LATAM que tiene menos de 30 años, ¿tú crees que Reforma, El Tiempo, El País significan realmente alguna cosa? Porque yo creo que no. Estoy totalmente convencido de que no. Y evidentemente sí significan otros medios para ustedes como generación. Yo creo que no se trata de copiar lo que ellos hacen o de buscar la manera en cómo ellos lo hacen o de construir a través de lo que ellos hacen. No. Es al contrario. O sea, se trata de discutir sus lógicas desde los procesos mismos de sensación de realidad. Vuestra generación no lee El País todos los días, o el Reforma, o El Tiempo y tal. Y además, ¿para qué carajo hay que leer esa mierda? Perdón, Jordi, luego esto lo quitas, lo cortas y lo censuras. De verdad, o sea,
un político que dijo que el otro político estaba equivocado porque el otro político tal. Yo hablo con mis compañeros que hacen la formación política en esos medios y tienen 800 clics esas noticias, por favor. O sea, solo son cuestiones de los poderosos, solo les interesan a las élites políticas, solo trabajan para ellos dentro de una rueda. Bueno, si ya no nos interesan, a mí, que tengo 50, y a vosotras menos aún os interesan ese tipo de informaciones, ese tipo de trabajos, ¿por qué seguir incidiendo en esa rueda? Es como un hámster de laboratorio, como un ratoncito de laboratorio que sigue dándole vueltas a la ruedecita, pero nadie sabe por qué. Trabajar con otras lógicas, con otras dinámicas. Vuelvo a los ejemplos que citaba antes, Mutante, 070, Ruido, El Faro. Ya no trabajan con esas lógicas, trabajan con otras. Unos te gustan más, otros te gustan menos, unos estás más de acuerdo políticamente, otros estás menos de acuerdo con lo del Instagram o lo de TikTok o lo de los videos. Cada uno encontrará, cada una de nosotras encontrará una manera de buscar su manera, buscar su nicho, buscar su lugar. No trabajéis buscando el reconocimiento que os dé un lugar de prestigio como tal. Que no vale para nada eso. Trabajar buscando una vida intensa, llena de vida, llena de buenas historias, llena de historias comprometidas, si sois comprometidas, con vida. No trabajéis buscando el respeto o el dinero, que es casi peor de esos medios, ¿no? Porque no os lo van a dar, no les interesáis. Pero no pasa nada, o sea, los gringos dicen get over it, o sea, asumirlo y ya está, no les interesáis. Y sigamos trabajando. Muy bien, muchas gracias, Pere. Hay 3 preguntas más. Voy a darle la palabra ahora a Shirley. Hola Pere, muchas gusto. Soy Shirley de Quetzaltenango, en Guatemala. No sé si vaya a plantear o formular alguna pregunta porque es tanto lo que estoy intentando procesar, pero justamente en el territorio donde hago periodismo, desde hace varias semanas con otros compañeros y compañeras hemos estado como reflexionando justamente sobre nuestro rol como periodistas, qué tan importante o no sea. Incluso hay un conflicto ahorita territorial aquí en Quetzaltenango en el que a los medios de comunicación que trabajamos, que son tradicionales, pues ahí ya llevamos la de perder, ¿verdad? Porque como tú dices, hacen un periodismo, pues ya sabemos cómo, ¿verdad? Pero a la prensa al final o a los periodistas nos han quitado toda la confianza. O sea, definitivamente, si no estás de un lado o de otro, pues definitivamente no. O sea, si no estás de un lado, estás en contra de ellos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a reflexionar en esto que tú dices, que tampoco nuestro periodismo o lo que hacemos va a ayudar a cambiar en cierta forma las sociedades, pero al final entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿O cómo llegamos a estas audiencias, verdad? ¿Cómo generamos esta confianza? Porque tampoco vamos a ser el que ellos tienen la verdad absoluta, porque no es así tampoco, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos entender o cómo lo entendemos nosotros como periodistas? Mira, yo, Shirley, gracias por tu pregunta el planteamiento que haces es súper natural y súper razonable. Básicamente, ¿cómo le hacemos? Cambiando las lógicas. Ahí te va. Estaba hace poco trabajando con unos colegas en Honduras pensando en cómo conseguiríamos de alguna manera que la gente de unas comunidades muy jodidas se interesara por lo que hacemos. Y básicamente nos dimos cuenta que se trataba de cambiar nuestro marco mental. ¿Por qué? Ahí voy. Veíamos que las señoras eran las jefas de la comunidad a la hora de plantear los discursos clave de esa comunidad. Agua, desigualdad, el pozo no funcionaba. Bueno, os podéis imaginar, lo conocéis igual o mucho mejor que yo. Lo que pasa es que el problema era nuestro, porque pretendíamos que ellas fueran a leer nuestras webs, escucharan nuestros super podcasts con nuestros super iPhones o nuestros super whatever, que las señoras escucharan también o leyeran nuestros super periódicos con desplegables importantes pagados con dinero europeo sobre el agua en Honduras,
con súper fotografías, con súper todo. Y básicamente yo le decía a las colegas que ¿por qué no hacíamos una obra de teatro con las señoras? Que ellas se rieran con ellas mismas de lo que sucedía, utilizáramos la ironía, el humor y tal, y compartiéramos por el WhatsApp, que era lo que ellas utilizaban para comunicarse, esas cuestiones que para las señoras de las comunidades eran importantes. Lo hicimos un pequeño, salieron unas piececitas. Ni te imaginas, Shirley, si te lo imaginas, las risas, el buen rollo, incluso en el donor, estábamos hablando del agua, de la sequía, del cultivo, de tal, todas esas cuestiones que son muy importantes. Lo que cambió la relación de nosotros con las señoras a partir de que nosotros fuimos capaces de ir a su casa y pedir permiso para entrar y no pedirles que vinieran a la nuestra a leer nuestras historias. Si ves el cambio, total, un cambio radical de paradigma. ¿Por qué debo yo ir a leer nuestras webs si no me interesan? ¿Por qué debo ir yo a leer nuestras super revistas, super periódicos, super tal, si no me interesa? Ven tú a mi casa y cuéntame lo que a mí me interesa, a la manera en como a mí me interesa. Porque luego, si llegas con tu superioridad moral, super reportero, que le dices a las señoras que no se pueden comunicar por WhatsApp porque es propiedad de Mark Zuckerberg, la señora te va a decir, es lo único que yo hago todos los días con mis otras colegas de mi otro pueblo. Cambiemos nuestro marco mental, trabajemos desde esa tal. Os pongo el ejemplo de curarnos. Durante la pandemia inventamos una revista con Jorge Carrión, con Pati Godoy y con el profe Omar Rincón para WhatsApp, una revista cultural para WhatsApp. En una semana teníamos 5.000 teléfonos de gentes de todo el mundo, incluso en Nueva Zelanda, que no sabíamos cómo habíamos llegado hasta allí, que nos pedía por WhatsApp leer nuestra revista cultural. ¿Vale? A veces esa prisión de lo posible, esa cárcel mental en la que vivimos, nos impide salir. Y lo que queremos es que vengan a nuestra web o que lean nuestra revista. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Somos tan importantes para esas señoras? Otro ejemplo concreto. Estamos ahora acabando una historia en Colombia con mis amigos y mi gente en Medellín de Hacemos Memoria y la Universidad de Antioquia, con mi adorada Patricia Nieto, otra gran periodista que os recomiendo mucho que leáis, Patricia Nieto, Hacemos Memoria. Estamos trabajando un proyecto sobre un combate en la guerra entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC. Un combate de 2001 donde murieron alrededor de 90 chicos y chicas, y que al tratarse de un missing in action, desaparecidos en combate, esas fosas no se cuentan como desaparecidos. Entonces Patricia decidió con muy buen tino trabajar la idea de que la muerte y el dolor de una mamá o de un papá o de un hermano es el mismo, missing in action o en otro contexto de situación, ¿no? Aunque estuvieran combatiendo y eran seres humanos. Hemos hecho un trabajo de recuperación, con trabajo de investigación, con trabajo sobre el terreno. La vereda se llama La Inmaculada, las afueras de Medellín, en un lugar que se llama Alejandría y tal. Y es un trabajo súper bonito porque hemos, después del combate, lo que hizo la Fiscalía, como hacía en muchos lugares, no solo en Colombia, es enterrar y al guardar los cadáveres, echarle cal viva y que ahí se acababa todo. Fuimos a la vereda, estuvimos tal, se recuperaron, bueno, hemos recuperado 3 historias y hemos llevado los nombres de los hijos que están fallecidos a 3 mamás en Colombia. Poco a poco estamos siguiendo con ese trabajo. 3 mamás que, como os imagináis, un país católico y tal, de una generación concreta, las mamás han podido dar cristiana sepultura, cualquier cosa que eso sea, a sus hijos, ¿no? Eso tiene sentido y tiene valor. ¿Qué hicimos para contarlo? 1. En la web sale todos los informes que como periodistas haríamos, bla, 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 bla. Ok, eso no se lo va a leer nadie en la vereda de la Inmaculada. ¿Qué hicimos? Una página especial con el lenguaje de la vereda en el periódico local, ¿sí? Una paginita, todo resumido. Hicimos un especial con la radio comunitaria local sobre los casos concretos y sobre ese combate, y sobre lo que habíamos investigado y el trabajo. Ese es el tipo de narrativa que hay que plantear. Nadie irá al Tiempo de Bogotá o al Colombiano en Medellín a leer la historia. Nadie, no lo hará nadie. Ni siquiera irán a la web de Hacemos Memoria, y donde Patricia ha escrito una crónica maravillosa sobre ese caso. No irán. Nosotros somos los que tenemos que ir. Si queremos que la gente de la vereda de la Inmaculada lea sobre la historia de ese combate que ellos sufrieron en primera persona,
porque además los civiles, ya os podéis imaginar lo que sucedió con ellos. Si queremos, tenemos que ir a ellos, a su radio comunitaria, a su periódico local, casa por casa, esquina por esquina, a su WhatsApp. No en el sentido, no van a leer El Tiempo, ni El Colombiano, ni nada, eso no va a suceder. Creo que hay los gringos lo llamarían room of opportunity muy grande. O sea, vayamos a su WhatsApp, trabajemos con ellos, pidámosle permiso para entrar en su casa. Señora, ¿me deja entrar en su casa, por favor? Mire, venía a contarle esto. Su hijo está enterrado en esta fosa. No así. O sea, entendéis todo el dolor y todo el respeto y todo el cariño con el que hemos hecho esto, por supuesto. Lo estoy interpretando aquí para vosotras, ¿no? O sea, he venido a contarle esto, señora. Sé dónde está su hijo. Falleció en 2001 en el combate en la Inmaculada. Ok. Un abrazo y me voy. ¿Me explico en la alegoría? ¿Sí? Muchas de las chicas lo están haciendo, Rea, Pastrana, Turati, en los casos que más conozco en México, lo están haciendo. O sea, trabajan con las señoras todos los días. O sea, no es nada que yo me esté inventando. O sea, lo hacen, maravillosamente desde el dolor que significan esas situaciones, ¿no? Cambiemos el espacio, cambiemos la mente, cambiemos el proceso. No van a venir a nuestras webs, vayamos nosotros a ello. Y luego nos encontraremos con otro problema, que es cómo hacemos que esto funcione, cómo se paga esto, cómo nos pagamos nuestros sueldos. Sí, claro que nos encontraremos con otros problemas. Los mismos que se encontró Pulitzer cuando se inventó un periódico, oiga. ¿Sí? Ellos hicieron una tradición, inventémonos otra nuestra, diferente. Nosotros lo conseguimos concurarnos durante 3 números y al final teníamos 49.000 teléfonos. Bueno, yo no sé cómo se monetiza eso, porque yo no tengo ni idea. Yo solo se trataba de hackear el sistema y de joder, que a mí es lo que me gusta y tal, pasármelo bien disfrutando en el proceso, ¿no? de crear maneras diferentes de hacer periodismo. Pero pues tenemos que inventarnos otras maneras, otras formas, otros procesos. Gracias, Shirley, por tu pregunta. Gracias a ti. Muchas gracias. Pere, tengo todavía 3 preguntas más. No sé si podemos continuar con ellas o hay algunas otras cosas que quedaron por presentar. Tenía más preguntas para presentaros, pero creo que te lo envío y se lo compartes. Y como hay muchas reflexiones que son casi personales, ¿no? Que les transmití a ellos, pero con el PDF que te comparta, ellos luego, ahí está mi teléfono, mi mail. Mira, tenemos buen tiempo. No sé si quieres que podamos dedicarle unos 15, 20 minutos a las preguntas, porque sí me interesan mucho. Sí. Y luego retomamos las preguntas de las personas de la red. Vale, pues mira, os voy a compartir ese proceso de preguntas. A ver, son preguntas que veréis con una voluntariedad provocadora, ¿no? O sea, quiero que nos provoquemos a nosotras mismas en un proceso de análisis, de pensamiento crítico sobre el periodismo que hacemos, ¿no? No se trata de darnos la razón todo el rato y, por supuesto, no se trata de, como dirían mis hermanos colombianos, de la quejadera constante, ¿no? La queja, no. A mí eso no me interesa. A mí me interesa construir en positivo. Os comparto esto y os voy... ¿Sí lo veis? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ok. Algunas dudas, ¿no? ¿Y si no aceptamos las respuestas disponibles que ofrece el periodismo sobre su propia condición? ¿Y si repensamos el periodismo como ensayo creativo que crea otras formas de relacionarse y representar eso que para entendernos llamamos realidad? ¿Y si volvemos a pensar las bases de esto que hacemos y llamamos periodismo? ¿Y si rompemos el triángulo de esa tradición del siglo XX devenida en tradicionalismo que une información, noticia y actualidad, sin que nadie bien... Yo trabajo de profe asociado en una facultad de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nadie me ha sabido explicar qué es la información, qué es la noticia y qué es la actualidad. Y llevo 32 años preguntando. Nadie. Más dudas, más preguntas. Sobre el poder. Esa es una idea que les encanta a los periodistas estos de poderosos, ¿no? Si el poder consiste fundamentalmente en definir lo que es real, ¿cómo comportarnos hoy sabiendo que ya no somos ese cuarto poder que dijimos ser? Yo creo que nunca lo fuimos, pero en algún momento alguien se lo creyó. 2, la velocidad, que parece como un mantra, ¿no? Ahora es la velocidad, todo veloz, todo tal, ¿no?
Si no existen verdades veloces, ¿por qué seguir llegando fast and furious a versiones tan menores de algo tan lento, tan grande, tan diverso y plural como las verdades, en plural? Lo que yo denomino placebo existencial, ¿no? El deseo, dice Rita Segato, que no se cambia por deseo, ¿no? Por decreto. El deseo no se cambia por decreto. ¿Cómo nos hacemos deseables? Nadie dice, oigan, tienen ustedes que pensar que el periodismo es importante y deseable. No funciona así. ¿Por qué seguir creyendo que ese periodismo pensado, concebido y presentado como placebo existencial, que solo tiene sentido como pura homeopatía intelectual para aquellos que lo hacen, nosotros, nosotras, y para nuestros lectoespectadores que coinciden en nuestras opiniones y que necesitan sentirse bien? Esto es un tema delicado, ¿eh? Muchas veces trabajamos para leernos a nosotras mismas y que nuestros amigos y nuestras amigas nos digan qué bien te quedó esa crónica. Uy, cómo defiendes a los indígenas, a las víctimas del conflicto armado en Colombia, a las mamás buscadoras en México, a tal. Te quedó muy bien. Gracias por hacer este trabajo. Y nos sentimos súper felices. Y no lo digo de ningún punto de vista, y no se me entienda mal, de ninguna manera cínica. Lo digo como un pensamiento crítico fuerte. Esto es fuerte lo que estoy diciendo aquí. Asumamos ese análisis crítico y pensemos sobre ello. En la mayoría de las preguntas yo no tengo respuestas, tengo intuiciones, y lo que me gusta es compartir mis dudas de esas preguntas, ¿no? Necroperiodismo, ya lo sabéis. O sea, si decimos estar comprometidos en la construcción de sociedades más justas y menos desiguales, ¿por qué seguir practicando y participando de ese mundo autoritario, neocolonial, machista, racista, capitalismo gore y necropolítica? Sayak Valencia, Capitalismo gore, Necropolítica, Achille Mbembe. Recomiendo mucho que los leáis a los dos de los grandes pensadores que a mí más me mueven en los últimos años. Pero nunca para tratar de identificar el germen de la barbarie. Nunca sabemos dónde está el germen de la barbarie para modificarlo. Eso sí tendría un efecto emancipador. No. Decimos para decir que esto es lo que está mal, pero no decimos cómo nos vamos a emancipar de esto. Ahí es donde está el problema de nuestros periodismos, según mi opinión. Y, sobre todo, compartiendo esa idea de que el horror, la adversidad, el dolor, la corrupción, el desastre, la muerte, todo son las únicas vivencias cotidianas posibles para los seres humanos. ¿Habéis visto últimamente un análisis no muy riguroso de las webs convencionales, clichés de periodismo, no solo en Europa, sino en todo Latam? Echarles un ojo y os aseguro que vais a flipar del horror, de la corrupción, de la muerte, de cómo la muerte, contar la muerte todo el día hace muerte. Son sociedades de muerte, estamos todo el día en la muerte, todo el día en la muerte, en el dolor, en la angustia, en la ansiedad, en el dolor, en la angustia, en la muerte, en la ansiedad. Ok, no os pido, repito, que leáis Las palabras y las cosas de Foucault. No estaría mal que lo leyéramos un poco, ¿no? Y pensáramos en preguntarnos, ¿hablar de la muerte hace la muerte? Pensemos. Cambio. Si el cambio es lo único permanente en la vida de un ser humano hasta que nos morimos, ¿por qué no trabajar de forma práctica para modificar un victimista, un informador, limitante? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Por un creativo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ven la diferencia? Ahí, esto no es Dada, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué me van a leer? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y no es utilitarismo puro, sino simplemente situar nuestros periodismos en otro espacio diferente desde el que podamos tratar de entender antes de explicar. Entender antes de explicar. Entender antes de explicar. Fíjense que yo no utilizo nunca la cosa esa de la informar, ¿no? Eso no me interesa, no creo que exista eso de la información, ¿no? Entender antes de explicar. ¿Sí? Duda. La duda es el deporte intelectual que nos hace humanos. Practicar la duda deportiva nos hace humanos, seres humanos. ¿Por qué no dudar de nuestra propia condición como dispositivo generador de las mismas evidencias que dice demostrar? ¿Por qué no dudar de eso? Yo dudo todo el día de que gran parte del periodismo demuestre lo que dice.
Y al menos que lo haga con métodos razonables, rigurosos, serios, sólidos, que no lo son. Manipulación. Uy, una palabra que nos da mucho miedo. Si la manipulación es una condición sine qua non para toda creación humana, ¿por qué no podemos presentarnos honestamente como manipuladores rigurosos y subjetivos con ideas e ideologías de alguna de las muchas versiones posibles de los hechos narrativos que constituyen las realidades humanas? ¿Por qué no? ¿Dónde está tanto miedo? Manipulo las historias de la realidad porque tengo ideas e ideología. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Me tienes algo que decir? ¿Tienes algún problema porque lo haga? Toda condición de creación humana supone una manipulación. Contar deforma la realidad. Contar deforma la realidad. Ya está bien. ¿Por qué no podemos plantear que manipulamos de forma honesta y rigurosa? ¿Dónde está el problema? Lo hace un creador de teatro, lo hace un creador de poesía, lo hace un ingeniero cuando diseña un coche, lo hace esta máquina de la que estoy hablando yo ahora con vosotras. Porque, ¿dónde está el problema? Es como periodistas taraos, ¿no? Taraos que no se dan cuenta, que no nos damos cuenta de que manipular es una condición sine qua non de la creación humana. No tengamos miedo a eso. Belleza. Si ya no somos lo que decimos ser y ya no damos lo que decimos dar, ¿por qué no modificar esa impotencia racional típica del periodismo convencional actual por un compromiso sensible y artivista, arte y activismo, con la belleza de lo singular, de lo único, de lo particular, de lo genuino, a partir de procesos periodísticos humanos y sensibles, cariñosos, apapachadores, dicen mis hermanos mexicanos, que no se pueden realizar con una inteligencia artificial? ¿Por qué no apapachamos con nuestras historias? Que nos van a sustituir las máquinas. Miren lo que estoy leyendo últimamente dentro de mis procesos. Voy a dejar de compartir un momento. Esto es lo más importante que está pasando últimamente. La inteligencia artificial, GPT-3. Esto está cambiando. Yo ya soy usuario de GPT-3, que es un proceso de Deep Machine Learning. Escribe mejores textos que yo. Escribe mejores textos que yo. Le meto las claves de la crónica y escribe mejores crónicas que yo. Ese hijo de puta de máquina cabrón que escribe mejores textos que yo. Lo van a hacer, ya lo están haciendo y lo van a hacer cada día más. Lo están haciendo en la prensa deportiva, lo están haciendo en la prensa rosa, lo están haciendo en la prensa económica. Metes los datos en GPT-3, OpenAI, podéis entrar, si decís que es personal, os dan un usuario gratuito, GPT-3, lo pongo aquí en el chat. GPT-3. Y es inteligencia artificial aplicada a la construcción de un lenguaje narrativo. Y es brutal. Chéquenlo. Está la OpenAI, se llama la empresa, y ahora les busco la web y se la pongo. Muy bien. No es un problema, ¿eh? O sea, simplemente es como... lo van a hacer, ¿eh? O sea, no duden que eso va a suceder. Y aquí tienen la web. OpenAI. Ya les comparto las últimas para compartir pantalla. Sí, aquí está. Misión. Esta es fascinante también. Si, como dicen muchos de mis colegas, el trabajo periodístico es una misión, ¿quiénes son los jesuitas y quiénes son los franciscanos aquí? ¿Y cuáles son más peligrosos para la vida de esos pueblos salvajes, ignorantes, a los que llevamos la luz, la verdad y la vida eterna, desde nuestra superioridad moral de periolistos, que somos unos listos y unas listas, todo el día listos y listas, superiores moralmente a aquellas fuentes que llamamos fuentes, no son humanos, son fuentes. Ya llegó. O sea, ni jesuitas, que eran malos igual, pero eran un poco menos malos, ellos se han vendido a sí mismos como que eran los comunistas de la Iglesia Católica en América. A ver, vamos a ver. Ni los otros, los franciscanos eran aún peores, ¿no? Nada, ninguna misión, contar buenas historias, buen trabajo, seriedad, rigor, honestidad. Ok, apapacho, sí, cariño, respeto, por supuesto, pero nada de misión, por favor, nada de misión. Dieta. Si aquellos que tenemos la suerte de comer cada día no comemos cada día lo mismo,
¿Por qué no ampliamos la carta del menú periodístico cotidiano de la realidad con platos hechos a partir de nuevas materias primas, con nuevos productos, con nuevas ideas, con nuevos procesos de elaboración, con nuevas presentaciones, con diferentes sabores? ¿A ustedes les gusta comer cada día lo mismo? Miren un periódico, miren una web. ¿Por qué todo el día comemos lo mismo, periodísticamente hablando? Oigan, pues cocinemos otra cosa. Hoy lo hervimos, mañana lo freímos, hoy con aceite de tal, hoy con no sé qué, hoy le pongo un poco de mantequilla, hoy con aceite de olivo. ¿Ok? Variemos un poquito la dieta, oiga. Hechos. Bueno, esto es fascinante, lo de los hechos. Estos los gringos son fascinantes. Si ya sabemos que los hechos fácticos son autónomos, evidentemente David Bowie está muerto. Sí, es un hecho fáctico, es cierto. Es un hecho fáctico. Pero de ningún modo los hechos fácticos son autosuficientes para entender y, por tanto, poder explicar la atractiva complejidad de la vida humana. ¿Por qué nos empeñamos en seguir haciendo de los hechos la columna central y casi exclusiva del periodismo en el siglo XXI? Ya sabemos que el 80 o el 90% de las acciones diarias cotidianas de un ser humano no tienen nada que ver con la razón. No tienen nada que ver con la razón y tienen que ver con las emociones y los sentimientos. ¿Por qué no hacemos de las emociones y los sentimientos la columna vertebral que no representan los hechos? ¿Y no será que ese es un ámbito de trabajo que se puede desarrollar de una manera diferente? Cuidados. Este es casi más de consumo interno para nosotras como periodistas, ¿no? Si el periodismo convencional actual es una gran fábrica de vidas dañadas, los que tienen mi edad, pero vosotras también, cada vez más, o sea, depresiones, ansiedades, insomnios, tristezas, dolores, todo lo que va detrás del periodismo, vida dañada. ¿Por qué no construir un diseño práctico alternativo para la rehabilitación cognitiva de nuestro trabajo, de nuestras historias, que contradiga las prácticas periodistas actuales que destruyen vidas? ¿Por qué no contradecir eso? ¿Por qué no trabajar a favor de la vida y no todo el rato a favor de la muerte? ¿Por qué seguir incidiendo en construirnos vidas dañadas? El otro día lo hablaba en casa aquí en Barcelona, que estaba Daniela, y con Dani decía, Daniela Rea, y con Dani hablábamos de esto, de que no estamos siendo capaces de dejar de dañarnos a nosotras mismas, ¿no? como periodistas, ¿no? Y eso yo creo que ahí hay un campo de acción muy potente en los cuidados, ¿no? Y bueno, ya esto es el periodismo de Dada que yo hago y la manera en cómo yo pienso y tal. Como se lo pasaré a Jordi para que lo tengan, solo les enseño un poco, así resumido, ¿no? Lo que plantea el periodismo Dada es que a mí no me interesan las respuestas, me interesan las preguntas. A mí no me interesa la actualidad, me interesa la relevancia. A mí no me interesa informar ni averiguar, a mí me interesa entender y reflexionar. Y a mí me interesan las historias y no la información. Ese, así como resumen, es lo que yo hago y lo que me gusta transmitir para que, a ver si les interesa o lo hacen ustedes. ¿Y cómo empezó todo esto? Así resumido. Esto es un mapa del punto cero del Polo Norte, un mapa físico, un mapa real del Polo Norte. Entonces empecé a trazar, con esa idea del Polo Norte, cómo era el periodismo, ¿no? O sea, cómo girando alrededor de esa idea de Polo Norte, del grado cero norte, que es lo que señalaría este mapa, digamos, en la punta de arriba del mundo, del globo terráqueo, empecé a trazar todos los elementos que había, como una especie de enciclopedia, todos los elementos que había asociados a nuestro trabajo, ¿no? Empecé a trabajar y trabajar, estos son páginas muy grandes, mi exmujer decía que estaba mal de la cabeza, pero bueno, un poco sí. Y acabé, y este es el mapa actual, en el que, bueno, la verdad es el objetivo central y todo lo que hay alrededor son periodismos. Y es como una especie de estrella que marca el norte, como una brújula. Mi brújula es este mapa. O sea, como todo alrededor del grado cero de verdad, que es la verdad, ese ojo al medio. Eso me ha quedado muy católico, creo que lo cambiaré. Como así el ojo divino y tal, eso creo que lo tengo que quitar. Ahora lo he visto que me ha quedado así, que parece así súper católico. Yo como ateo eso lo quitaré. Pero bueno, todo alrededor de eso es el periodismo, ¿no? Y luego me voy poniendo notas para mejorar cosas que me faltan. Veis en el lateral que dice presencia, contexto, documentación, ahora, ayer, testimonio, empatía, documento, punto de vista, en fin. Todo lo que hay alrededor de ese grado cero
del Polo Norte, ¿no? A mí me ayuda mucho a trabajar las ideas huyendo en la medida de lo posible de las palabras, ¿no? Las palabras son como cárceles para mí. Entonces, bueno, hice un manifiesto que por ahí lo pueden ver en las redes y tal, ahí explicando un poco, también con ironía, ¿no? Porque hay que reírse un poco de uno mismo también, sobre todo esta parte que les... nuestra cabeza es redonda para permitir que el pensamiento cambie de dirección. Preste atención a la simplicidad. Richard Kapuscinski es un maltratador de cerebros. Los periodistas que quieren que se les respete son unos imbéciles o unos malvados. La literatura más miserable es el periodismo de la venganza. Es complicado evadirse de una cárcel que no tiene muros. Señores y señoras periodistas revolucionarios, tenéis las ideas tan intolerantes como las de un pequeño burgués de Bogotá, de Medellín, de CDMX, de Chile, de cualquier lugar. Información y periodismo, desaparecer es triunfar. ¿Qué estamos esperando? ¿Utopía o distopía? El periodismo más allá de la opinión y la información. Que se sepa de una vez por todas, el periodismo no es una empresa de publicidad y no está muerto. ¿Qué estamos esperando? Nada. Hay un método de trabajo detrás del periodismo Dada, por supuesto. Este es como yo trazo una idea de trabajo, ¿no? Mind maps, ideas de desarrollo. Yo nunca escribo sinopsis, tratamiento, titular, no sé qué, personajes, fuentes, situaciones, no, porque eso me mete en la cárcel de las palabras, ¿no? Yo no trabajo así, ¿no? Ahí veis una estructura. Y luego, este es el método práctico de cómo trabajo utilizando, esto lo he aprendido de Design Thinking, de los ingenieros que desarrollan apps y que han sido una inspiración en los últimos años para mí, de cómo ellos trabajan. Veis también, la inspiración no viene del periodismo. A mí Kapuscinski, que me inspiró durante muchos años, ahora me parece un pendejo, o sea, una cosa lamentable. Pero bueno, o sea, he trabajado con él muchos años, lo he analizado críticamente y tal, y he visto que ébano... ¡Ay, qué curioso! No hay ningún autor africano negro en esas 400 páginas. ¡Ay! Perdón, ese es el periodismo que yo quiero hacer. ¿No hay ningún africano negro en 400 páginas de crónica? ¿Ninguno? Don Ricardo, usted muy buen periodista no era, jefe. Perdón, ya sé, de mis amigos de la Fundación Gabo me echan si escuchan esto, pero bueno. En fin, ven un poco el proceso de trabajo, ¿no? De cómo se desarrolla esto. Y un mensaje así que les quiero mandar, que se joda la originalidad y sean genuinas. Que se joda no busquen la originalidad, eso no existe. Hay que buscar ser genuino, uno es lo que es, no es nada que pretende ser. No actúen para pretender ser algo que no son, simplemente hay que ser genuinas, ¿no? Y te gusta bien, ojalá te guste, y si no te gusta, pues yo te abrazo igual, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Se desarrolla en varios formatos, en varias maneras de trabajar, que se aplica, pues aquí hay algunas muestras de cómo trabajo yo, de lo que yo desarrollo en la práctica, creo que estas son maneras de hacer otros periodismos, ¿no? De cómo yo construyo mis piezas narrativas y cómo yo trabajo siempre utilizando la herramienta del collage, en el caso de estas que están viendo, o de cómo, bueno, pues cómo desarrollo mis prácticas, ¿no? Este, por ejemplo, es muy bonito dentro del dolor. ¿Dónde están las que faltan? ¿Dónde están las que faltan? ¿Dónde están las que faltan? No hay que decir muchas cosas más, ¿no? ¿Dónde están las que faltan? Bueno, durante muchos años y sigue siendo mi gran pasión África negra y su cultura y su mirada y su gente. Y bueno, pues estas son otras piezas que yo desarrollo sobre... El mejor periodismo está siempre por venir. Lo peor que podemos hacer es conducirnos hacia el futuro mirando todo el rato por el retrovisor de la nostalgia. Es la mejor manera de estrellarse en la primera curva de la realidad. Sencillo. La nostalgia, si estás todo el día mirando para atrás, llegas a la curva y ¡pum! Te sales de la carretera y te estrellas. Misterios del mundo, la verdad, en fin, esto es un poco para que vean. ¿Se puede ver en digital? Hablábamos antes de cómo se puede construir. Sí, se puede trabajar. De hecho, hay algunas piezas que están trabajadas en digital, o sea que no es solo analógico físico, ¿no? Y bueno, ya han visto, me he creado un par de cositas así de imágenes y tal, todo es igual a nada. Y esto es una lección que el periodismo parece que no hemos aprendido nunca. Todo es igual a nada. Somos ilustrados analfabetos
Y ese es uno de los hechos más decisivos de nuestro tiempo y una de sus grandes paradojas. Sabemos mucho, más que nunca antes, pero sabemos poco, muy poco, porque hemos descubierto que hay muchas cosas para saber. Somos cultos e ignorantes al tiempo. Pensamos opiniones toleradas casi todo el rato. Atónitos espectadores de simulacros, simulacros que le llaman actualidad, información, noticia. Cultos e ignorantes al mismo tiempo. Somos interpasevidades compartidas y en esa hegemonía del solucionismo facilista del clic, ¿no? Trabajemos con eso, ¿no? Y luego trabajemos también contra el yo, ¿no? Yo pitalismo. No. El asombro se pierde al hacerse costumbre. El asombro se pierde al hacerse costumbre. De verdad, el tercer muerto no es lo mismo que el primero. El quinto casi ya no vale nada. El 19º seguramente ya no vale nada. El asombro se pierde al hacerse costumbre. Quédense con esa idea. Extemporáneos es una idea que a mí me interesa mucho. Y la última, sobre todo, y estaba para ustedes, los mismos que nos metieron en este desastre al periodismo no pueden ser ahora los que digan que nos van a sacar. O sea, cuando El País, El Tiempo, El Colombiano, El Reforma, tal, El Espectador, cualquiera les diga que nos van a sacar de la crisis en la que está el periodismo, no se lo crean. Los mismos que nos metieron en esto no nos van a sacar. Hay que asumir que la independencia es cara, es muy costosa, requiere determinación, requiere mucho trabajo y a veces, como la felicidad, nunca se consigue. Y les envío besos y cariños y respetos y de todo porque, no sé, es un poco el resumen de estas cosas que yo pienso y que espero que les puedan interesar para hacerse más preguntas. Muchísimas gracias, Pere, por plantear las dudas, por compartirnos un poco de tu método de trabajo, cómo lo haces. Como decía Diana hace rato, es súper refrescante escucharte. Es movilizante, genera múltiples reflexiones y muchas más dudas, que es en realidad la intención de esta sesión, ¿no? O sea, que todos y todas salgamos con algunas, no sé, con algunas turbulencias mentales para seguir reflexionando. Entonces, voy a pasarle la palabra a Fernanda y después a Alex Mendoza. Si alguien, además de Fer y Alex, tiene preguntas, por favor, arróbeme, ya sean de la sexta o de la quinta. Podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para conversar. Hola, Pera. De nuevo, escucharte siempre es un placer reflexionar contigo y que nos vueles la cabeza y pensar otros mundos posibles y empezar a hacer otros mundos posibles con el periodismo y sobre todo sacarnos de la inercia en la que vivimos y en la que hacemos nuestro trabajo. Es creo que la gran reflexión que siempre me llevo cuando te escucho y que siempre trato de aplicar y te agradezco infinitamente por tu brillantez y por esta bonomia enorme que tienes, porque creo que nos hace falta mucho eso en el periodismo, bonomia, capacidad también de empatía, simplemente hablamos, pero bueno, además de echarte todas estas flores y de apapacharte tanto, también quería preguntarte, veo que tienes como una relación muy cercana, por ejemplo, con el design thinking, con cómo también debe ser o debería ser nuestra relación. Siempre siento que el periodismo, cuando quiere hacer estas relaciones transdisciplinarias, lo hace mucho yéndose a las artes o a las humanidades, se va a la filosofía, al teatro, con el periodismo performativo, pero cómo también podemos usar estas otras, estas especialidades un poco más duras, no sé, las ingenierías, la física, cómo puede ser nuestra relación también con ellos y con unirnos con esas reflexiones. Yo creo, por ejemplo, gracias por los cariños y bueno, tú siempre estás ahí, es como los gringos llamarían que tú formas parte de mi fandom. Sí, como diría el querido Mario Jursic, soy una sospechosa usual. No, yo, eso que dices a mí me parece, Fernanda, que es como clave, ¿no? O sea, dejar de leer tanto periodismo y acercarnos a otras disciplinas del conocimiento humano a mí me ha resultado, como tú utilizas la expresión, yo la utilizo también, a mí me han volado la cabeza los desarrolladores, los ingenieros,
los físicos, los biólogos, me han enseñado muchísimo, ¿no? Me han enseñado muchísimo más que Kapuscinski, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay una especie de endogamia o endodermia, ¿sabes? Como siempre está rozando la misma piel, que es muy peligrosa, ¿no? Evidentemente me encanta, yo qué sé, leer a Juan Villoro o a Martín Caparrós o a Leila Guerriero. Cuando leo periodismo me encanta leer a los buenos y no hay por qué no decirlo, ¿no? Pero ellos ya tuvieron su tiempo y ellos son muy buenos haciendo lo que hacen. Yo lo que reclamo de vosotras es que hagáis algo que ellos no hacen, que ellas no hacen. Y que creo que eso es posible a través de la contaminación compartida con otras disciplinas del conocimiento humano. Yo os he hablado del design thinking. A mí los ingenieros desarrolladores de apps me han enseñado, pero un chingo de cosas. O sea, y no solo cosas físicas, sino procesos de cómo debía yo pensar. Claro, ¿qué pasa? Yo tenía interés previo en eso. Yo me apuntaba a los workshops de UX y UI, de User Experience y User Interface y tal, para aprender de ellos, de cómo yo podía aplicar todo eso que ellos me enseñaban y ellas me enseñaban a otros procesos más periodísticos, ¿no? Y luego pues yo metía mi idea de rigor, de honestidad, de ética, de personajes, de situaciones, de fuentes, de narrativas, de bla, bla, bla. Lo metía en mi ensalada personal, en mi ensalada profesional, pero la base venía de gente que estaba desarrollando su acción en otras disciplinas del conocimiento humano. Yo creo que debéis hacer lo que os dé la gana, pero yo, si fuera vosotras, yo me contaminaría de todo lo que fuera del periodismo. O sea, hay una idea que a mí me encanta, que es el exoperiodismo, ¿no? O sea, el periodismo que se está haciendo desde fuera del periodismo, desde otras disciplinas del conocimiento humano. Ellos están interpretando la realidad, ellos están construyendo una narrativa de la realidad, ellos y ellas, por supuesto, están trabajando con nociones de cómo contamos la realidad. Lo que pasa es que lo hacen de otras maneras. Utilizan un logaritmo exponencial, utilizan conceptos sociológicos, filosóficos, etc. Hay una idea, por ejemplo, que a mí siempre me llena mucho, que es la idea de incremento crítico de sentido. Dices, bueno, ¿esto qué es? Lo utilizan los ingenieros para desarrollar una relación con una situación concreta. Os pongo un ejemplo, que se va a entender muy fácil. Tocar un instrumento, imaginaros tocar una guitarra, el piano, etc. Cada vez que practicas, y cuanto más practicas, cada vez lo haces mejor. Eso supone un incremento crítico de sentido para ti. Te hace sentir bien. Cuanto más practico, mejor toco la guitarra o el piano o lo que sea, lo que nos guste tocar. Por el contrario, un decrecimiento crítico de sentido sucede cuando abres una bolsa de, voy a hacer publicidad, Doritos, agarras el primero, lo comes y tiene un sentido crítico maravilloso, porque es picosito, porque no sé qué, porque le echaste chile o limón o lo que sea, y te encanta. El Dorito de la bolsa que sale en número 100 no sabe a nada. No sabe a nada. Ha ido decreciendo el sentimiento crítico que tú habías desarrollado con esa bolsa de Doritos. Lo que tenemos que hacer, según mi opinión, en el periodismo, es tocar instrumentos, jugar al fútbol, abrazar a nuestra abuela, eso que incrementa críticamente el sentido de tu vida cada vez que lo haces. Y dejar de hacer, abrir bolsas de Doritos y comer Doritos y Doritos y Doritos sin sentido. Cuando digo la bolsa de Doritos, estáis interpretando bien, es un medio de comunicación cliché, convencional, tópico y tal. Desde arriba para abajo, desde Reforma hasta Clarín, ponéis todos los demás. Y eso es una bolsa de Doritos, que cada vez sabe igual, que no tiene ningún sabor. El número 100, la noticia número 100, no tiene ningún sabor. Entonces, es ese juego también en el que hay que moverse, según mi opinión, y es un poco lo que trato de transmitiros. Construir periodismos que incrementen críticamente el sentido para vosotras y para aquellos que os lean, que os escuchen, que os vean, que os disfruten. De eso se trata. Muy bien, querido. Muchas gracias por la reflexión. Tenemos 2 preguntas más. Creo que vamos a lograr terminar a tiempo. Vamos con Alejandro Mendoza y luego le pasaría la palabra a Dariel. Vale. Pues, oye, Pere, ¿tú cuál consideras o cuál intuyes que sería entonces el papel que juegan
el uso de las métricas y las tendencias, este rastreo. Creo que conecta de manera directa con tu pregunta 2, que es lo de la búsqueda de las verdades de manera inmediata, pero sí me gustaría pues saber cuál es tu postura respecto a esto, que muchas veces se analiza, porque también al final de cuentas se traduce como parte de un método de financiamiento, ¿no? Un posible financiamiento. Yo creo aquí, Alejandro, deberíamos diferenciar dos ejes de análisis sobre esa posible respuesta, ¿no? Uno es la necesidad que un medio como vosotros, por ejemplo, puede tener de conseguir financiación económica a través de clics, anuncios, publicidad, SEO, bla, bla, bla. Todos los KPIs que podáis tener o que podáis necesitar, que el cliente os pida, qué tal, perfecto. O no, pero es una decisión que desde el punto de vista editorial toma cada medio en función de sus necesidades, etcétera. Evidentemente hay que pagar las facturas, hay que pagar las cheves, hay que pagar la comida, hay que pagar el alquiler, hay que pagar todo. Y está claro que hay una necesidad específica. Yo lo que me cuesta más ver es cómo eso, o sea, me cuesta más aceptar o asumir, es cómo eso va a condicionar la construcción editorial de nuestros contenidos. Ahí es donde yo sí expreso mis prevenciones y mis dudas. No porque no se deba hacer, ¿vale? Sino porque yo expreso mis dudas sobre cómo esos KPIs, esas necesidades SEO, esas necesidades de clics, esas necesidades de entrada que nos solicitan nuestros anunciantes cuando se anuncian con nosotros, condicionan lo que nosotros hacemos. La barrera estaría en todo ese proceso asociado a... Ni te imaginas lo que le sucedió al bañador de Kim Kardashian cuando se tiró a la piscina mientras Kanye West lo estaba mirando. Ahí es donde yo no juego. Digamos, ahí yo no juego. Ese es el proceso en el que yo creo que personalmente, profesionalmente no juego, asumiendo, como te he dicho en la primera parte de la respuesta, que hay unas necesidades específicas hoy en el mundo digital que son muy cabronas y que muchas veces nos llevan a Kim Kardashian enseñando un trozo de la nalga en el vídeo que queremos que se viralice y que nos genera clics. Contradicciones, paradojas, cada día. Y tenemos que lidiar con ellas. Hay veces que estamos encontrando caminos, o sea, no necesariamente, por ejemplo, los videos sobre la explicación de algunos de los asesinatos de los chicos en las protestas de Bogotá durante el año pasado han recibido millones de clics. O sea, que hacer buen periodismo, como en el caso de los chicos de 070 y las chicas de 070, supone millones de clics. O sea, que no hay por qué solo recurrir a la nalga de Kim Kardashian o al ataque del tiburón que ni te imaginas lo que le hizo a la surfista. ¿Sí? ¿Veis un poco ese proceso? Se puede, se puede. Muy bien, muchas gracias, Pere. Bueno, estamos llegando entonces ya a la parte final. Dariel, a ver si... Sí, ahí estás. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, primero queríamos hacer una pregunta puntual de parte de muchas colegas de aquí del curso, ¿no? Que era ¿qué posgrado estudia exactamente ahora? No sé, me imagino que es para alguna referencia. Os lo pongo, y después tengo otra pregunta. Espérate, esta primera os la respondo sí. en el chat. Sí, dime, entonces, la otra pregunta que tengo, bueno, me llama mucho la atención la referencia que hace, ¿no? Del dadaísmo, ¿no? El dadaísmo sobre todo plástico, incluso en forma, al ver los productos que nos mostró, tienen bastante inspiración en ese dadaísmo del siglo XX, ¿no? Sí. Y el dadaísmo ese también, o sea, aquí estoy planteando algunas preocupaciones que me surgen, ¿no? El dadaísmo ese también se caracterizó por ser un poco reducido, ¿no? Un poco reducido en audiencia, un poco elitista, lo tildaban algunos. Incluso después, de alguna manera, el mercado absorbió esa expresión dadaísta de aquellos plásticos, ¿no? Y se convirtió en un negocio. Sí. Y en medio de todo ese discurso y todas esas interpretaciones y la profundidad que tiene eso, este periodismo que usted nos presenta, puede peligrar de que no llegue a, no sé, porque uno cuando también entra al periodismo lo hace pensando en escribir a la mayor audiencia posible, cultivar es una palabra muy ofensiva, pero también en que llegue a la gente común, al trabajador, la trabajadora, a todos, ¿no? Y tengo miedo
que no sé, ¿qué consejo me daría para a la hora de incursionar en este tipo de periodismo, no caer en una especie de elitismo y que al final esté escribiendo para unos pocos, ¿no? De un área intelectual probablemente, ¿no? A ver, parte de la aserción que hace sobre Dada es cierta, lo único que pasa es que posiblemente es el movimiento artístico más revolucionario del siglo XX, porque date cuenta que luego genera figuras como Magritte, como Luis Aragón, como todo el surrealismo que viene después, etc. O sea que elitista sí, pero hoy todos los museos de arte contemporáneo del mundo son hijos de Dada. Entonces, elitista hasta cierto punto, o sea, porque cambió el arte contemporáneo del siglo XX y sigue siendo una tradición fortísima como destructora de procesos burgueses, sobre todo, ¿no? O sea, subirse a un escenario vestido de monja y recitar en una lengua que nadie conoce, en un cabaret donde básicamente lo que todo el mundo hacía era bailar, emborracharse y divertirse, y llamarlo museo era súper rompedor. Es verdad que quedó elitista porque no disponía de los medios que hoy tú y yo disponemos, ¿no? Y ahora estamos hablando a través de uno de ellos, ¿no? Entonces, digamos que hay que tomar también con prevención los análisis ad presentum, en presente, de los hechos del pasado. A mí siempre es una cuestión que me molesta bastante, ¿no? Que no critiquemos con nuestras ideas de hoy aquello que esos tipos y tipas estaban haciendo en los años 20, porque se estaban jugando todo, o sea, de hecho se jugaron todo, ¿no? Casi todos ellos. Entonces, es como medio ventajista que hagamos esa lectura desde el presente sobre los hechos del pasado. Dicho lo cual, estoy de acuerdo contigo que algunos de los aspectos se quedaron simplemente en una versión para las élites, posiblemente porque no disponían de los medios de los que disponemos hoy. Más allá de eso, y coincidiendo con tu reflexión, piensa que yo lo que os he transmitido es trabajos concretos actuales que hacemos con el espíritu del periodismo Dada, pero que son puramente contemporáneos. O sea, hablar de las fosas de Medellín y de los combates entre las Autodefensas Unidas de Colombia, los Paracos y las FARC, no es para nada Dada. O sea, es pura statement total, actual, y no tiene nada que ver con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo lo que hace es ser el detonador para construir de otras maneras, pero luego las estructuras y los análisis de la realidad son los que nos interesan, en este caso a nosotros como equipo que trabajamos bajo la dirección de Patricia Nieto, ¿no? Y de Hacemos Memoria, que me refiero que ponemos el arte contemporáneo como detonador, como salva a partir de la cual disparamos, ¿sí? Unas ideas, una creatividad, pero la creatividad se pone al servicio de las historias. Eso por una parte. La segunda parte de esa reflexión de no quedarnos en una cosa solo para nosotros tiene que ver también con el uso de las herramientas actuales. Si habéis visto en el mejor periodismo que está por venir, el uso del collage y del Dada se lleva a una página web y se lleva a YouTube. Y ahora en julio se estrenará la película en CDMX, en la Ciudad de México. La estrenaremos con idea de que es libre, está de acceso gratuito y la va a poder ver todo el mundo. Todas esas reflexiones en una peli larga que va a estar en YouTube. Quiero decir que el elitismo no lo pone la manera en la cual tú te desarrollas. Para mí elitismo es tratar de hacer también una web sobre los problemas del agua en Guatemala que no la lee nadie, porque de las personas que sufren ese problema de agua en esas comunidades de Guatemala. Para mí el elitismo es ir a reportear, el otro día hablaba con mis compañeros que volvían de Ucrania, de algunos medios grandes, es ir a reportear a Ucrania la guerra y no haber citado ninguna vez a tus fixers ucranianos que se jugaban la vida contigo. Para mí eso es elitismo también, ¿no? Entonces, hay toda una serie de procesos de elitismos que tenemos que balancear y a veces acertamos, a veces nos equivocamos, a veces sale mejor, a veces sale peor. Pero para mí lo importante de Dada es la búsqueda, no el concepto en sí, si era elitista o no, si pudo desarrollarse más o no. Para mí el concepto es la búsqueda de que hay que desestabilizarlo todo y que hay que trabajar para construir otra tradición, que es lo que Dada hizo. Con mayor o menor fortuna, ok, yo no para mí la validación de mi trabajo no tiene que ver para nada con el éxito, la repercusión. Yo soy feliz aquí hablando con ustedes y me da pues un chingo de placer estar aquí feliz de la vida, ¿no? Pero no me valora mi trabajo el hecho de que ustedes me validen o no mi trabajo. Me lo validaría el hecho de que si Curarnos consiguió llegar a 49.000 teléfonos de gente que lo pidió, para mí eso sí es un gran valor, porque yo no conocía a esas 49.000 personas. ¿Sí me explico?
poner un poco también en reflexión cuál es el proceso de validación, qué es lo que significa éxito y fracaso, cómo funciona la élite hoy. ¿Es elitista publicar en El País que tiene un firewall y que vale 60 euros? Pues igual sí lo es. En fin, o sea, ¿pone en duda ese modelo de negocio el hecho de que la información que dice El País es un servicio público? Perdón, o sea, a ese precio es un servicio público. Es como el metro en Barcelona o como el autobús, o porque es un servicio público. Los ciudadanos le revierten sus impuestos de ese servicio público. ¿Puedo discutir que ese periodismo sea un servicio público o no? Yo levanto la mano y digo, yo quiero discutir eso. Posiblemente no es ningún servicio público. ¡Ah! Y entonces mis compañeros del País se echan las manos a la cabeza y dicen, no, pero la información, la democracia muere en la oscuridad, dicen los pendejos esos del Washington Post y tal. La democracia no muere en la oscuridad, perdón, la democracia muere cuando no hay agua potable, cuando no tienes que comer, cuando no puedes lavar a tu niño para poder ir a casa, a la escuela, cuando no tienes una escuelita a 5 kilómetros o a 1 kilómetro tal, cuando no tienes una farmacia, ahí sí muere la democracia. Y la TAM, por desgracia, es una prueba bien clara de cómo se muere la democracia, pero no por el periodismo, hermanos. O sea, eso es una invención autogenerada. O sea, es como... Yo me creo que a mí me gusta mucho el básquet. Yo me creo que mido 2,15 y voy a jugar en la NBA. No, pero no va a pasar, hermano. Eso ya no pasó. O sea, no va a pasar. No mides 2,15 ni nunca jugaste en la NBA. ¿Sí me explico? Elitismo, éxito, fracaso, cuánto llegas, cómo llegas. Ponerlo también en duda. Uy, Jordi, corta esto también de lo del país y tal, que luego me matan también. Muy bien, querido, muy bien. Muchísimas gracias, Dariel, por la pregunta y también la interesante reflexión. Muchas gracias, Pere, por esta reflexión. Bueno, iba a preguntar José Sarmiento, pero se le cayó la conexión. Estamos ya llegando a la parte final, entonces podremos seguir quizá la conversación por Twitter, por otros medios. Yo quería, pues, nuevamente agradecerte por, pues, que hayas tomado este tiempo desde una biblioteca pública para conectarte con nosotros desde Barcelona, para conversar estas 2 horas, para llenarnos la cabeza de reflexiones, de dudas, de interrogantes, que insisto, para mí son fundamentales en un oficio en el que pocas veces nos damos el tiempo o pocas veces tenemos el tiempo para parar y reflexionar en clave crítica de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, me gustaría, chicos, chicas, si pueden, por favor, poner sus cámaras, vamos a tomar nuestra foto de registro. Entonces, ahí les doy un minutito si alguien quiere salir. Pero divertidas, ¿no, Jordi? Que luego quedan así como medio tal, o sea... Muy bien, ahí yo les digo en qué momento pueden posar como ustedes gusten. A ver, me falta Alonso, Feli, Andrea Fajardo. Muéstrense. Muéstrense ahora o ya no saldrán. Entonces, posen como gusten. Atrévanse, venga. 1, 2, 3. Una más. No importa, Lilia. Puedes salir en pijama, nadie te va a criticar. Una más. Venga, Pollo. 1, 2, 3. Muy bien, qué bonitas sus sonrisas. Bueno, pues un aplauso, por favor, a Pere. Muchas gracias. Y pues abrazos, cariños, admiración a todas, a todos. Muchas gracias. Se puede, chicas, para adelante. Sí. Oigan, y a las chicas, el último mensaje es para las chicas especialmente. Quémenlo todo, ya está bien, que no les digan quémenlo todo. Quemen todos los palacios de gobierno, todos los cuadros de hijos de puta que han jodido América Latina durante todos esos machos cabrones. Quémenlo todo, por favor. Pero después construyamos una nueva realidad. Es así. Ahí, no solo destruyamos. No solo quememos. Construyamos. Construyamos. Después de quemar, nos va a quedar un paisaje maravilloso. Pero es como cuando quemas un cultivo para que luego pueda cultivar mejor y salga más tal. Pero ahora ya está bien. A quemar. Y lo de México, chicas, o sea, a por ellos. Son pocos y son cobardes. O sea, vamos a por ellos. O sea, ya está bien. Ya. Chao.